Instrucciones, siempre debemos seguir las instrucciones del manual de seguridad, del manual del operador y también del manual de servicio, donde nos va a indicar las diferentes medidas especiales que hay que tener para realizar el trabajo que se quiere. Y finalmente, bueno, como otro punto importante, prevenir el movimiento de los implementos con soporte. Normalmente muchas maquinarias traen ya accesorios, los cuales nosotros utilizamos para embarcar los componentes de diferentes implementos para que no se vaya a generar ningún tipo de movimiento involuntario de este. Por ejemplo, las retroexcavadoras, ellos traen un soporte el cual se coloca en los cilindros de levantamiento para poder trabajar de manera segura en el área del motor. Las cargadoras, ellas nos traen un seguro o una traba de dirección para también impedir el giro de esta. Utilizar los dispositivos de protección personal o equipo de protección personal según sea necesario. Llámese casco, lentes, guantes, mascarillas, botas de seguridad. Todo esto tiene que ser acorde al trabajo que vamos a realizar y el área donde lo vamos a realizar. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero vamos a explicar los distintos sistemas hidráulicos aplicados en las máquinas para entender el funcionamiento de estas. Vamos a identificar las diferencias y similitudes de los sistemas. Vamos a entender los principios de detección de carga y compensación de presión. Y vamos a identificar las diferencias entre los sistemas LSPC y triple PC. Bien, ¿qué es un circuito hidráulico? Un circuito hidráulico es un sistema que está formado por diferentes componentes separados, pero se conectan, están interconectados y a través de esto se transporta un fluido. En este caso, en el caso de maquinaria, se utiliza normalmente el aceite. En estos sistemas, nosotros controlamos, o se puede controlar dos aspectos, que son la cantidad de fluido y la presión de este fluido, con el fin de realizar un trabajo o una acción deseada. Aquí podemos ver un sistema hidráulico donde tenemos diferentes componentes como vemos aquí, tanque, bomba, válvula de control, actuador, y vemos que está interconectado a través de tuberías o mangueras. Centro abierto en serie. En este sistema, todo el flujo que es bombeado por la bomba pasa sucesivamente a través de las diferentes válvulas del sistema antes de retornar al tanque. ¿A qué me refiero con esto? Como podemos ver en esta imagen, vemos la bomba, vemos el reservorio, el aceite pasa a la bomba a través de la válvula de alivio y luego pasa por la primera válvula, sale de la primera válvula, entra a la segunda válvula, sale de la segunda válvula y luego a la tercera válvula y finalmente regresa a tanque. Como vemos, pasa de manera sucesiva, digamos, tiene una prioridad, la primera, luego la segunda y luego la tercera. Otra característica de este sistema es que, bueno, o mejor dicho, del fluido como tal, es que normalmente las restricciones que se generan dentro de los sistemas generan una cierta cantidad de calor. La manera de nosotros poder disminuir el calor generado dentro de estos sistemas es o utilizando válvulas más grandes o utilizando enfriadores de aceite. El problema es que no siempre esto es posible debido al tamaño que van a tener los equipos o el costo que puedan tener. Una de las desventajas de este sistema es la repartición del flujo, ya que cuando nosotros activemos una válvula aguas arriba del sistema, esta va a tender a restringirle o cortarle la alimentación de aceite a las válvulas aguas abajo. Veamos un ejemplo más práctico de estos sistemas aquí. Aquí tenemos un diagrama hidráulico
de una cargadora. Nos vamos a enfocar en la parte del sistema hidráulico del implemento. Aquí tenemos la bomba, este símbolo que tenemos aquí alrededor es la bomba. Ella viene, tenemos la salida de la bomba y como podemos ver, ella nos alimenta a esta y esta que tenemos aquí. Estas son las válvulas de control principal o carretos principales, los cuales podemos ver que aquí están en una posición fija, donde no se está moviendo nada en la máquina, y esta tiene dos posiciones, que es el auxiliar. Esta es la parte de la inclinación, que es inclinarse adelante y hacia atrás, y la parte de levantamiento, que son subir, bajar y posición libre. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tenemos el flujo de la bomba, sale de la bomba, llega al grupo de válvulas, pasa a través de la primera válvula, pasa a través de la segunda válvula, luego de la tercera y va al tanque. Por eso es que decimos que en un centro abierto, como podemos ver, el flujo, cuando está en posición fija, el aceite pasa directamente hacia tanque, sin prácticamente nada que lo restrinja. Y en serie, porque está una sucesiva a la otra. El problema de este sistema es que, por ejemplo, cuando yo active la válvula de inclinación, sea cualquiera de las dos posiciones que tenemos aquí, podemos ver que este flujo de aceite, que es el que alimenta la tercera válvula, se nos va a tender a bloquear, según sea lo que yo active la válvula. Si yo activo un poco la válvula, los cilindros de inclinación se me van a mover poco y me va a quedar, digamos, un sobrante de aceite, con el cual yo voy a poder alimentar las válvulas sucesivas, que en este caso, la válvula de levantamiento. Pero en caso de que yo active completamente esta posición, o sea, el operador venga y mueva la palanca totalmente, esta me va a cortar completamente el suministro de aceite hacia la tercera válvula. O sea, todo el aceite va a venir por aquí y me va a mover este cilindro, todo el aceite que es generado por la bomba, y no me va a alimentar la válvula de alimentamiento, por lo cual ahí el operador, él va a ver que se mueve el cucharón se carga hacia atrás, la parte de la inclinación, pero no lo sube. Este es el problema de estos sistemas, que tiene a restringir el aceite abajo de las válvulas. Ahora veamos un sistema hidráulico básico de centro cerrado en paralelo. En este sistema, el fluido va a todas las válvulas o todos los circuitos de manera simultánea, no como en el anterior. Aquí, como podemos ver, el aceite va a través de la bomba, la válvula de control que hay aquí, y luego va a una válvula, a otra y la otra válvula. Se alimentan las tres válvulas de manera simultánea, sin ningún problema. Por lo cual, aquí yo voy a poder accionar varios sistemas a la misma vez. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí y vamos a explicar lo que son las fuerzas de flujo, que es un término que vamos a ir utilizando a lo largo de esta presentación. Entonces, las fuerzas de flujo son fuerzas que se generan cuando el carrete está en una posición abierta y cuando está pasando un flujo a través de ello, a través del orificio que se crea en este carrete al nosotros moverlo, como vemos aquí en esta imagen. Nosotros movemos el carrete y aquí a través de él va a pasar una cierta cantidad de aceite a cierta presión, por lo cual eso nos va a generar fuerzas, las cuales van a tender a abrirnos el carrete y mantenernos en esta posición. Estas fuerzas son directamente proporcionales a la velocidad con que pasa el flujo a través de esta y a razón de la diferencia de presión en el área del carrete. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras mayor flujo o mayor velocidad del flujo, mayores van a ser las fuerzas. A mayor diferencia de presión entre la salida y la entrada del carrete, mayor van a ser las fuerzas. Esto podemos hacer la analogía
a lo que es al cerrar una puerta contra el viento, como podemos ver aquí. Al principio, nosotros se nos hace muy fácil cerrar la puerta, pero a medida que ella va cerrando, a medida que esta se va cerrando, queda, digamos, más de frente hacia el viento y se va a hacer mucho más difícil. Va a haber que aplicarle una fuerza mayor para poder cerrar. Entonces, en resumen, a mayor cantidad de flujo o mayor diferencia de presión en el orificio o carreto, van a ser mayores las fuerzas de flujo. Bien, ya como tenemos claro este punto, vamos ahora a ver un sistema hidráulico básico y poco a poco vamos a ir agregando ciertas válvulas o ciertos sistemas y vamos a ir viendo cómo se nos va a ir comportando esto. Bien, la cantidad de flujo a través de un carrete de control nos va a depender de la velocidad del cilindro. Entonces, como ya dijimos, cuando mayores sea la velocidad de flujo y la diferencia de presión, mayores van a ser las fuerzas de flujo. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Veamos aquí nuestro sistema. Tenemos la bomba de aceite, la cual es movida por un motor. Tenemos nuestra válvula de alivio, tenemos una válvula de control de centro abierto, en serie, en este caso, y tenemos un cilindro hidráulico. ¿Qué pasa? Aquí vemos que esta válvula de control tiene una palanca para nosotros accionarla y tiene un resorte centrador. La función de este resorte es que nosotros vamos a venir, vamos a dar la palanca y vamos a abrir la válvula, vamos a manipular esta válvula para accionar el cilindro. Al nosotros soltar la palanca, ella se nos va a ir a su posición fija automáticamente debido a este resorte. ¿Cuál es el problema de la fuerza de flujo? Que mientras más flujo yo esté manejando y con mayores presiones yo esté trabajando en un circuito hidráulico, se me van a generar mayores fuerzas de flujo, por lo cual va a ser necesario utilizar resortes más grandes, válvulas más grandes, para poder cerrar las válvulas, para que estas válvulas puedan controlar esta fuerza de flujo que se genera. Pero el problema de esto es que a mayor resorte, ese resorte, cuando nosotros también accionemos la válvula, tenemos que vencer la fuerza de ese resorte, por lo cual el operador tiene que aplicar mayor fuerza también, y eso a la larga va a generar un cansancio mayor en el operador, una fatiga del operador. Entonces, la velocidad de un cilindro, de ese cilindro en ese caso, se nos es afectada por diferentes factores, los cuales son: uno, la velocidad del motor. ¿Por qué? Al variar la velocidad del motor en circuito con bombas de caudal fijo, nos va a variar directamente también el caudal de la bomba. A mayor caudal, mayor velocidad del cilindro. A menor caudal, menor velocidad del cilindro. Segundo, la salida de la bomba. En las bombas de caudal variable, estas, al variar su salida, su caudal de salida, al igual que cuando nos varía la velocidad del motor, también nos va a afectar en la velocidad de los cilindros. La carga de trabajo del orificio, también en la práctica, en la operación, una carga de orificio de trabajo constante es muy rara, es algo, digamos, un escenario que nunca pasa. Esta siempre nos va a variar. Y eso, a medida que nos varíe la carga, si el circuito, si el sistema no tiene algo, una válvula o algún componente que nos ayude a que este se ajuste a la carga, también nos va a variar su desplazamiento, la velocidad con que se desplaza. Si aumento la carga, va a desplazarse más lento. Si la disminuyo, va a desplazarse más rápido. Y finalmente, claro está, el desplazamiento de la palanca. Mientras más yo desplace la palanca de control, más estoy abriendo el carrete, la válvula de control, y por lo tanto va a pasar más aceite hacia el cilindro. Mientras menos yo mueva la palanca, menos aceite va a pasar al cilindro. Ok, dejando en claro esto, ahora vamos a ver la primera parte que es el circuito
un circuito hidráulico con compensación de presión, o lo que nosotros llamamos PC. Aquí en este circuito hidráulico es muy parecido al que teníamos anteriormente, pero con varios detalles. El primero es la válvula de control. Como podemos ver aquí, ahora esta es una válvula de control de centro cerrado. Vemos aquí que el flujo de la bomba es bloqueado en esta lumbrera. Tenemos nuestra carga. También adicionamos una válvula de retención doble, o también llamada válvula de lanzadera o válvula resolvedora. Esta válvula resolvedora va a tener la función de censar la carga de trabajo o la carga en el orificio de trabajo, según sea del lado de cabeza o del lado de vástago del pistón. Y la mayor la va a mandar como una señal, oígase bien, lo vamos a llamar señal, hacia esta válvula de reductora de presión. Esta es otra válvula que también adicionamos. ¿Cuál es la función de una válvula reductora de presión? Ella nos va a configurar o controlar la presión aguas abajo de esta, según el valor a la que ella esté ajustada. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos un caso que la bomba, el sistema está a 2000 psi. Tengo una válvula reductora de presión ajustada a 500 psi. Entonces, luego de esta válvula reductora, la presión, el máximo que va a llegar son 500 psi, porque ella me está controlando esa presión, ella me la está reduciendo hasta 500 psi, sin importar la presión en su entrada. Ella siempre va a tener su presión de salida según lo que ella esté ajustada. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos esta válvula ajustada a 50 psi, pero adicionalmente ella no va a cesar la carga. Por lo cual que cuando nosotros apliquemos una carga a este cilindro, esa carga se va a sumar al ajuste del resorte de la válvula reductora y por consiguiente va a hacer que ésta se autoajuste o reajuste. Veamos veamos un ejemplo como tal, con valores, pues, para tenerlo más claro. Entonces, tenemos nuestra carga, la cual son 500 psi, que son sentidos en el extremo de cabeza del cilindro. Esos 500 psi van a ir a través de la válvula de retención doble como señal a la válvula reductora de presión. Como la válvula reductora de presión, su resorte es de 50 psi y adicionalmente tiene 500 psi de la señal, ella se nos va a ajustar a 550 psi. Por lo cual, en esta parte, donde tenemos la línea roja con blanco, vamos a tener, como vemos aquí, 550 psi. Mientras que la bomba nos está generando cierto caudal, el cual sube la presión hasta llegar a 3000 psi y se va a través de la válvula de alivio. O sea, aquí tenemos 3000 psi, luego de la válvula reductora tenemos 550 y aquí tenemos 500 psi. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que entre la entrada y la salida del carrete de control principal vamos a tener una diferencia de presión de 50 psi. Esa diferencia de presión, debido al diseño de este sistema, ella siempre se va a mantener sin importar las presiones de trabajo. Si me varía la presión de trabajo, me van a variar las presiones del sistema, pero esta diferencia siempre se me va a mantener igual. La diferencia a través de la válvula de control. Esta es digamos, la función principal del sistema de compensado de presión, de compensación de presión. Veamos otro ejemplo, con presiones diferentes para poderlo comprobar. Como vemos aquí, ahora nuestra carga aumentó de 500, aumentó a 1000 psi, por lo cual se va a través de la válvula de retención doble, va a llegar a la válvula de reductora de presión con una señal de 1000 psi, la cual se va a sumar al resorte y nos va a dar una presión de 1050 psi.
Si sacamos la resta, 1050 menos 1000, nos podemos dar cuenta que se mantiene la diferencia de presión de 50 psi entre la entrada y la salida de la carreta de control. ¿Qué es lo que nos genera? ¿Qué es lo que de qué nos sirve? ¿Qué nos genera esta diferencia de presión? Esto nos proporciona una velocidad constante del implemento para un desplazamiento dado de la palanca, que es lo que es la función del sistema PC. Y como ya dije, siempre y cuando se mantenga el diferencial de presión controlado a través del carrete principal. Mientras yo tenga esa diferencia de presión ahí controlada, que siempre va a ser igual, yo para un desplazamiento dado de la palanca voy a tener una velocidad del implemento. ¿Por qué es esto? Recordemos las 4 factores por los que vimos que nos varía la velocidad del implemento. El primero, las RPM del motor. Con esta válvula no nos va a variar estas RPM del motor. ¿Por qué? Cuando el motor varíe y nos varíe también la salida de la bomba, la misma válvula reductora de presión, ella va a cerrarse o abrirse de manera de dejar pasar nada más la cantidad o el galonaje de aceite necesario para ese sistema, según los requerimientos del sistema. No va a pasar ni más ni menos. Ella simplemente va a mantener la presión y se va a mantener abriendo, cerrando, de manera de mantener esa presión y el requerimiento de galonaje. La variación en la salida de la bomba, el mismo caso. Si aumenta la salida de la bomba o disminuye, la válvula reductora va a abrir más o va a cerrarse de manera de controlar el flujo de aceite. Las variaciones en la carga, como vimos, al variarnos la carga, la misma válvula reductora de presión, a través de la válvula lanzadera, se autoajusta a esta carga y siempre mantiene la diferencia de presión. Por lo cual, lo único que nos va a quedar para poder variar la velocidad de los implementos es el desplazamiento de la palanca. Y justamente por eso es que se dice que este sistema PC nos va a proporcionar una velocidad constante del implemento para un desplazamiento de la palanca, que es lo único que nos va a variar la velocidad del implemento. Si yo muevo la palanca poco, se me va a mover el implemento lentamente. Si la muevo más, se me va a mover más rápidamente. Y no va a tener más ningún otro factor que me afecte esta velocidad. Bien, veamos un segundo ejemplo, pero con caudales ahora. ¿Qué notamos aquí? El mismo ejemplo, tenemos 1000 psi de carga, los cuales le llega como señal a la válvula reductora y esta me deja pasar nada más 1050. Pero que vemos aquí, que yo para ese implemento nada más estoy utilizando 5 galones por minuto y la bomba me genera 30 galones por minuto. Yo voy a tener aquí un exceso de 25 galones por minuto de aceite, los cuales se me van a ir a través de la válvula de alivio que tenemos en esta parte. Van a subir hasta el valor de la válvula de alivio de 3000 psi, se me va a ir a través de ella. Pero que fue lo que dijimos hace rato, que las restricciones, mientras más restricciones yo genero un sistema, más temperatura me va a generar este sistema, lo cual me podría disminuir la vida útil de los componentes. Ahí es donde entra el sistema de detección de carga o el sistema LS. Este es un sistema de control que me va a mantener la presión de suministro de la bomba a un valor fijo mayor que la demanda de presión máxima del sistema. Este sistema se usa con válvula de control de bomba, una válvula de control de flujo o de descarga, o con una bomba de caudal variable. Veamos aquí este ejemplo. Ejemplo número 3. Tenemos nuestro mismo sistema de compensación de presión. Tenemos 1000 de carga, esta carga se va como una señal a la válvula de reductora y nos deja pasar 1500, se nos mantiene nuestro diferencial de presión de 50 psi. O sea, aquí tenemos la compensación de presión. Pero adicionalmente a eso,
añadimos esta válvula que tenemos aquí, que es una válvula de control de flujo, la cual en función va a ser como una válvula de alivio de presión, pero debido a su diseño, ella nos puede aliviar grandes cantidades de aceite sin generar tanta temperatura como lo haría la válvula de alivio principal del sistema. Entonces, ¿qué pasa con esta válvula? ¿Qué pasa con la presión de salida de la bomba? Esta válvula tiene un resorte el cual está preajustado a 300 psi en este caso. Y vemos que de la misma resolvedora, la misma señal que le llega a la válvula reductora, también le llega a esta válvula. Por lo cual, estos 1000 psi que yo tengo aquí como carga se van a venir a través de la válvula resolvedora o de retención doble hacia la válvula de control de flujo, a sumarse con la fuerza del resorte. Entonces serían 1000 de carga más 300 del resorte, serían 1300. Por lo cual, este aceite extra que yo tengo aquí, porque si necesito 5 y la bomba me genera 30, tengo 25 galones por minuto extra, se me van a descargar, van a abrir esta válvula de control de flujo y se me van a descargar a través de ella. De esta manera no se generan tanta temperatura en el sistema y tantas cargas parásitas hacia el motor. Otra manera de disminuir las cargas o la energía desperdiciada por una bomba de caudal fijo es utilizar una bomba LSPC de caudal variable. Esta bomba de caudal variable usa también un grupo de válvulas, dos válvulas, para controlar su flujo de salida y ajustarse según sea la demanda. A ella le va a llegar una señal, la misma señal que viene de la resolvedora, le llega aquí a este carrete compensador de flujo, y este nos va a variar conjunto con el carrete compensador de presión en otras oportunidades o en otras condiciones. Estos dos nos van a controlar la angulación de la plancha basculante de la bomba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la bomba, ejemplo, a 1800 RPM, esta bomba nos puede generar 30 galones por minuto, como también, si yo disminuyo la angulación, nos puede generar 20 galones por minuto, o nos puede generar 10 galones por minuto. O sea, esta bomba se va a ajustar según sean los requerimientos del sistema de manera automática. Y de esta manera, como yo voy a estar moviendo menos aceite, le va a generar menos carga hacia el motor de combustión interno, por lo cual se va a generar mejor economía de combustible. Bien, ahora veamos el ejemplo práctico número 4, que sería la detección de carga, o el LS, con la operación de dos válvulas ahora, no una. Como vemos, tenemos un sistema A y un sistema B. El sistema A siente una presión de 2000 psi y el sistema B siente una presión de 550 psi. Esas presiones de trabajo o esas cargas se van a ir a través del sistema de válvulas de retención doble o el sistema de válvulas resolvedoras a la válvula de control de flujo. Como ella está seteada de su resorte a 300 psi y le llega, en este caso, la carga mayor, que serían 2000 psi, se nos va a ajustar a 2300 psi. Por lo cual, la salida de la bomba, como vemos aquí, se nos va a ajustar a 2300 psi, que va a llegar a alimentar el carrete A como el carrete B. ¿Cuál es el problema aquí? Que, como vemos, vamos a tener una diferencia de presión en este carrete de 300 psi y en este carrete de 1800 psi. O sea, estos implementos van a tener una variación en su velocidad. No vamos a tener un control tan fino como cuando teníamos la compensación de presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utilizan ambos sistemas a la vez. El sistema este como tal ya es un sistema LSPC completo, un sistema de detección de carga y con compensación de presión, el cual, como vemos,
Vienen las cargas a través del sistema de redes resolvedoras, nos llegan a la válvula de reguladora de presión. Esta le llegan 2000 PSI, los cuales se ajustan con los 50 PSI de resorte, se ajustan a 2050. Y como aquí tengo una carga de 2000, voy a tener aquí en el circuito A, en el carrete A, una diferencia de presión a través del carrete de 50 PSI. Y en el carrete B, la válvula reductora de presión, ella nos va a censar la presión de ese carrete, la presión del agujero de trabajo, que en este caso es 500 PSI, más los 50 de su resorte, se nos va a ajustar a 550 en este punto, en la entrada. Como tengo 50 en la salida, nos va a dar una diferencia de presión de 50 PSI. O sea, se nos va a cumplir la compensación de presión. Esos carretes van a tener una velocidad específica para una posición dada de la palanca. Y el suministro de bomba va a trabajar, como vemos aquí, llega la presión mayor de los dos sistemas, llegan a esta resolvedora y la mayor llega a la válvula de control de flujo, que en este caso son los 2000 PSI, por lo cual, y como tenemos el resorte de a 300 PSI, esta bomba se nos va a ajustar su salida a 2300 PSI, que es el propósito de la detección de carga. Ajustar la presión de salida o de trabajo de la bomba a un valor fijo mayor que la carga máxima del sistema. Bien, ahora vamos a ver un poco por encima lo que es el sistema hidráulico proporcionales, prioritarios y presión compensada, o triple PC. Y vamos a ver las diferencias y similitudes, ventajas y desventajas con respecto al LSPC. Bueno, en este sistema hidráulico, la válvula compensadora, es compensado también, la válvula compensadora va a estar en otra posición. Ahora la válvula compensadora va a estar entre la válvula de control o el carrete principal y el cilindro, los motores y la carga. En este sistema, a medida que cambie la velocidad o la carga, no nos va a cambiar la velocidad del implemento, siempre y cuando la bomba pueda suministrar todo el flujo requerido por el sistema, pueda cumplir con esta demanda de flujo. Cuando las demandas de flujo del sistema nos excedan el flujo total disponible de la bomba, este flujo que nos genere la bomba se va a dividir de manera proporcional entre todos los sistemas que tengamos activados. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema LSPC, cuando la bomba no puede con la demanda completa del sistema, o sea, imagínense que yo muevo 3, 4, 5 implementos y la bomba no puede generar el caudal suficiente, va a tender a no moverse los implementos con mayor carga o el implemento con mayor carga. Primero va a alimentar los implementos con menores presiones de trabajo y luego va a alimentar los implementos con presiones mayores. O sea, no vamos a tener el movimiento simultáneo de todos. En el sistema triple PC, que es un sistema mejorado, al momento de que la bomba se quede corta en su suministro de aceite o de caudal hacia el sistema, el poco caudal que pueda generar ella no lo va a distribuir de manera proporcional. Veamos esto con un poquito más de número para decirlo, para entenderlo mejor. Aquí vemos en el sistema hidráulico LSPC, cuando la demanda de flujo excede el disponible de la bomba. Tenemos una bomba con una demanda máxima, una salida máxima de flujo de 30 galones por minuto. Pero tenemos 3 sistemas, los cuales nos van a requerir 30 galones. El primer sistema con 2000 PSI nos va a requerir 30 galones. El segundo sistema con 1000 PSI nos va a requerir 20. Y el tercero con 500 PSI nos va a requerir 10 galones.
para darnos un total de 60. Pero el problema es que la bomba no nos puede generar esos 60, puede generar solamente 30. Por lo cual, al momento de nosotros activar todo esto, el sistema A, que es el sistema con mayor presión de trabajo, no se nos va a activar y nada más se nos va a activar el sistema B y C. Luego que se desactiven estos sistemas es que va a empezar a activarse el sistema A. O sea, el flujo se va a redirigir entonces hacia el sistema A. En cambio, en los sistemas triple PC, cuando la demanda de flujo excede el flujo de la bomba, como vemos aquí, el mismo caso, 20, 30, 20 y 10 galones a 2000, 1000 y 500 PSI, y la bomba nos genera nada más 30 galones, vemos que este se nos va a distribuir según sean los requerimientos. Como la bomba nos genera 30 y requerimos 60, significa que la bomba está generando nada más la mitad. Por lo cual, que la demanda o los requerimientos de aceite hacia estos sistemas van a ir por la mitad, que son 15 galones para el sistema A, 10 galones para el sistema B y 5 galones para el sistema C, dándonos un total de 30 galones. ¿Qué observamos aquí? Que, ok, no se nos va a mover a la velocidad deseada, se nos van a mover lento, pero vamos a poder accionar todos los sistemas. Como es en el caso, imagínense, de una motoniveladora, la cual es una máquina que tiene diferentes sistemas y debido a su operación o a su trabajo muchas veces hay que accionar varios sistemas al mismo tiempo. Esto nos va a permitir que todos los sistemas que nosotros accionemos se muevan, aunque más lento de lo normal, se nos van a mover. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces empezamos la ronda de preguntas y respuestas y le doy la palabra a Desiree. Gracias, César, por acompañarnos en la mañana de hoy. A partir de este momento comenzamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, hacerlas llegar a través del chat de nuestras redes sociales. Procedo en este momento a leer las preguntas recibidas. César, por acá tenemos la primera pregunta. Para iniciar las preguntas, por favor, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Comenzamos con la primera pregunta, César. ¿A qué se refieren cuando hablan acerca de la presión margen en los sistemas hidráulicos? La presión margen. La presión margen es justamente esa diferencia de presión que tenemos en los sistemas de sensado de carga, el sistema LS. Esta es la diferencia entre la carga y la salida de la bomba. Eso es lo que nosotros llamamos la presión margen, esa diferencia entre una y otra. La resta entre la salida de la bomba, que va a ser mayor, y la carga. Gracias, César. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué en un sistema LSPC, cuando la bomba no puede cumplir con los requerimientos del sistema, no se mueve el sistema con mayor carga? Okay. Lo que pasa es que en esos casos, como la bomba no puede suministrar todo el flujo necesario, las presiones de trabajo o la presión a la que va a llegar la bomba en su salida no va a ser muchas veces suficiente para poder, para los requerimientos de presiones, para mover aquel cilindro de mayor carga y de mayor demanda. Imaginen, como vimos en el ejemplo, teníamos un circuito con 2000 PSI que nos requería 30 galones por minuto. El problema es que como estamos activando muchos circuitos, tenemos muchos requerimientos de flujo, la bomba no nos va a poder llegar a esos 2000 PSI o más de 2000 PSI para poder alimentar ese circuito. No vamos a tener la fuerza, digamos, para empujar
aceite para mover los otros circuitos. Y ahí entonces la bomba aumenta la presión para poder mover ese otro circuito. Gracias, César. Por acá muchas felicitaciones. Continuamos. ¿Para qué sirve la válvula limitadora de señal? Las válvulas limitadoras de señal es una válvula normalmente utilizada más que todo en los sistemas hidráulicos triple PC. Esta válvula nos va justamente, como dice su palabra, nos va a limitar la señal máxima que es mandada hacia los carretes de compensadores de presión y hacia el carrete compensador de flujo de la bomba. De esta manera vamos también a limitar la presión máxima del sistema, o sea, la presión máxima a la que nos va a trabajar la bomba, la presión máxima del sistema. Esta es normalmente utilizada en los sistemas triple PC, aunque según sea la aplicación, pudiera verse utilizada en los sistemas LSPC. Gracias, César. Continuamos. ¿Qué pasa con las presiones del sistema cuando se cala un sistema LSPC y un triple PC? Okay. Cuando se tiene el calado del sistema, primero el SPC. Cuando se tiene el calado del sistema SPC, lo que vamos a ver es que justamente lo que nos preguntaron ahorita, que la presión margen va a ser cero. O sea, todas las presiones en todo el sistema va a ser cero. Desde la bomba, luego en la válvula reductora y en la carga. Todo va a ser igual, disculpe. Todas esas presiones van a ser iguales. Y por lo cual la presión margen va a ser cero. Y debido a eso es que no se me va a mover el sistema. No va a tener presión margen ahí. En cambio, en los sistemas triple PC, ahí como yo tengo una limitadora de señal, ahí yo todavía voy a tener una presión margen, pero no voy a tener diferencia de presión en la parte de el carrete de control. Por eso es que no va a haber, debido a que no hay un flujo de aceite. Ahí toda esa presión va a ser igual, pero la salida de la bomba sí va a estar por sobre esa salida, porque ahí sí mantengo mi presión máxima. Gracias, César. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede si la válvula compensadora de presión se atasca? Si la válvula compensadora de presión se atasca, vamos a tener, simplemente no va a trabajar. ¿Por qué? Puede que hasta no nos accione el circuito, ya que si se nos atasca en una posición muy cerrada, no nos va a permitir el flujo de aceite hacia el sistema y nos va a limitar la presión máxima de este. Como recuerden que esto es una válvula reductora, prácticamente es una válvula reductora de presión. Si ya digamos se atasca a una presión muy baja, un ajuste de presión muy bajo, puede que no podamos mover siquiera el circuito, o si se atasca por sobre el ajuste de la carga que tenemos en el cilindro, no vamos a tener ese control preciso, no vamos a tener la compensación de presión, vamos a tener la válvula, puede que se mueva el circuito, pero no vamos a tener compensación de presión. O sea, si no varía la RPM, no varía la salida de la bomba, o no varía la carga, también nos va a variar la velocidad del circuito. No vamos a tener el sistema PC, pero es posible que se mueva el circuito, el cilindro. Gracias, César. Continuamos. ¿Cómo puedo medir la presión de margen? La presión de margen, como todo, siempre nuestra recomendación para realizar cualquier tipo de prueba es irse primero al manual de prueba de ajuste del fabricante. Pero como regla general, normalmente la presión de margen en los sistemas LSPC la podemos medir mientras estamos accionando un circuito en un movimiento constante. Accionamos el circuito, movimiento constante, y ahí vamos a medir la presión margen. Tenemos que medir, claro está, tanto la presión de salida de la bomba como la de la carga.
y entre estas dos vamos a sacar la resta o una diferencia, y esa nos tiene que dar la presión máxima. Hay herramientas que se llaman manómetro diferencial, el cual nosotros podemos conectar directamente las dos presiones, los dos puntos de prueba en la carga, como la salida de la bomba, y automáticamente nos va a generar la resta, la diferencia, y nos va a dar el valor de la presión máxima directamente. En el caso de los sistemas triple PC, como ya dije, que tienen una válvula limitadora de presión, ahí cuando este sistema se cala, creo que no lo dije en la pregunta anterior, cuando este sistema se cala, aquí sí vamos a tener una presión máxima, vamos a poder medir la presión máxima de la bomba, porque la bomba todavía tiene el control, el carrete de control de flujo, con lo cual, que es el que nos da la presión máxima. Ahí todavía vamos a tener una presión máxima, y entonces nosotros, calando el sistema nada más, la podemos medir. En el sistema triple PC, en el sistema SPC, hay que mover el sistema, el movimiento del componente, o también casos especiales, cuando tenemos un sistema que trabaja con una presión menor a la presión máxima del sistema, la presión máxima de alivio del sistema. Si tenemos un sistema limitado por alguna válvula, puede que sea una válvula de alivio de línea o alguna otra válvula de alivio que tenga este sistema menor a la máxima completa general del sistema, también lo podemos medir con calando. Es la única manera de medir calando un sistema de SPC. Gracias, César, por acompañarnos esta mañana con tan excelente tema. Culminamos con el ciclo de preguntas y respuestas. Les recuerdo que tenemos fechas programadas en agenda. El día de mañana nos estará acompañando nuestra especialista Carolina Díaz, que nos estará conversando sobre sistemas de documentación. La próxima semana, el día jueves, nos estará acompañando nuestro especialista Edward Martínez, que nos expondrá el tema Sistema de Monitoreo Advisor. Y el día viernes, nuestro especialista Víctor González, que nos estará conversando sobre fundamento de sistema de dirección hidráulica en camiones vocacionales. Cedo el micrófono a César para que se despida de las personas que nos acompañaron en nuestra transmisión. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta transmisión. Espero que haya sido de aprendizaje para ustedes y de este amplio y bello mundo de lo que es la hidráulica. Y espero verlos nuevamente en próximos webinars. Muchas gracias por todo.